31 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a empezar revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Roberto Gómez, asambleísta coordinador de la bancada de Creo. Un año de oposición. ¿Cómo influyó el mandato popular de la segunda vuelta en la agenda del nuevo gobierno? De la confrontación al diálogo, la lucha contra la corrupción, el endeudamiento, la reactivación económica, temas de consulta popular y ahora el segundo proyecto de urgencia económica. También nos acompaña Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, con las observaciones al proyecto de ley de urgencia económica, la exoneración del impuesto a la renta a las nuevas inversiones y el cálculo del anticipo, un impulso de transición en la reactivación. Y además Patricio Sala, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. Después de una década de contrataciones sin concurso de ofertas, vuelven los concursos por orden presidencial, pero la circular de un subalterno descarrila los concursos. Ya vamos a explicar por qué. El presidente Lenín Moreno aclaró que no fue él quien decidió otorgar la nacionalidad ecuatoriana al hacker Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Y esta aclaración generó reacciones entre legisladores y especialistas. Todos exigen explicaciones mientras en la Asamblea se afina el juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa. Nuevamente el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la situación de Julian Assange, asilado por casi 6 años en la embajada ecuatoriana en Londres. En una entrevista concedida a la cadena televisiva alemana Deutsche Welle, Moreno habló de la medida que llevó a la nacionalización del director de Wikileaks. Eso fue una decisión de la señora canciller. Yo le había manifestado a la señora canciller que, con la mayor libertad, escoja la forma de solucionar el problema, y ella escogió ese sistema. No fue el más adecuado, pero yo fui respetuoso de eso. Mauricio Gándara, ex embajador en Londres, cree que lo dicho por el presidente es grave para el país. Es una penosa confesión antes de un juicio político. La Asamblea debería emitir un acuerdo condenando esto de la nacionalidad. En la Asamblea lo dicho por Moreno se sumará al juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Fabricio Villamar pidió al presidente rever las decisiones de su canciller. Un presidente de la República tiene que tomar decisiones. La señora canciller le ha hecho pasar vergüenzas a la República del Ecuador. Y si es que el presidente no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado la canciller, que el presidente la revea y que busque una persona de carrera para el puesto de canciller de la República. El social cristiano Luis Fernando Torres, quien también respalda el juicio, dijo que aún se debe conocer pormenores de cómo se decidió la nacionalización de Assange. Supongo que el presidente debió haber conocido, pero fue la canciller la que ejecutó y decidió. Lo que sí parece que se va a derivar de lo que ha dicho el presidente Moreno es que después del 5 de junio, la canciller probablemente ya no sea canciller. La bancada de Creo formalizará este jueves el pedido de juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Señores ciudadanos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. El asilo político a Julian Assange, por encima de las discrepancias y cuestionamientos políticos, presenta aristas jurídicas concluyentes. Este tipo de asilo típico del derecho interamericano no es aceptado por los estados europeos. De allí que no es posible obtener salvoconducto para que venga al Ecuador. Puede permanecer en nuestra embajada indefinidamente. Por eso entonces llama la atención iniciativas folclóricas del gobierno ecuatoriano para hacer posible la terminación de su arresto domiciliario, que es lo que realmente tiene. Como por ejemplo darle estatus diplomático que debe contar con el beneplácito de la contraparte, o nacionalizarlo para garantizar su permanencia en territorio ecuatoriano, porque la Constitución prohíbe extraditar a ecuatorianos. Por tanto, más llama todavía la atención la ausencia de control político de la Asamblea Nacional, y peor aún cuando el jefe de Estado, constitucionalmente en la cúspide de las relaciones internacionales, asegura que esto es responsabilidad de la ministra. Así las cosas, la reversión de la nacionalidad se impone. Rectificar es gobernar. La actualidad, los
Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El apretado resultado de la segunda vuelta presidencial, con un mandato popular partido por la mitad, marcó la agenda de la República, del cuarto gobierno consecutivo de Alianza País en una década y de una oposición que rasguñó la espalda de la victoria electoral. Roberto Gómez, coordinador de la bancada de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, doctor, muy buen día. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí esta mañana como vocero de la bancada. El presidente Lenín Moreno, sensible al mandato popular de oposición, ha desarrollado una agenda propia con diálogo en vez de confrontación, que lo ha distanciado de Rafael Correa, quien perdió en consulta popular la reelección de por vida y el control de Alianza País. Y la lucha contra la corrupción ha determinado cambios en vicepresidencia de la República, presidencia de la Asamblea, Contraloría y Fiscalía. Falta mucho por hacer, evidentemente, pero han ocurrido cambios importantes. ¿Cómo valora, Creo, su participación en esta nueva agenda republicana? Bueno, yo creo que estamos respondiendo con seriedad y con formalidad al mandato que los ciudadanos nos dieron en términos de fiscalizar 10 años cuando no se había fiscalizado nada. Y en términos de representar a los ciudadanos que lo que quieren es que hayan ciudadanos honestos ejerciendo la función pública. Y yo creo que en ese sentido, pues con el juicio político al vicepresidente, con el juicio político a Ochoa, con el juicio político al fiscal general de la Nación, con el juicio a De la Torre en términos de Manaví, que está todavía durmiendo en el CAL, pues nosotros hemos hecho una agenda en la cual hemos podido remover de su cargo a muchos de los funcionarios que no tenían nada que hacer ahí y que entorpecían con su permanencia en el mismo el desarrollo normal de la nación. Si bien es cierto que a otros grupos de oposición, como al PSC y al Bloque de Izquierda de Integración Nacional, se les puede acreditar mayor influencia, como principal grupo de oposición, la consulta popular y la fiscalización son aspectos de la transición en los que Creo ha tenido entonces participación. Bueno, la consulta popular es una cuestión que nosotros llevábamos adelante desde el 2015 en términos de la recuperación de este pilar de la democracia que era el límite al poder. El límite al poder en el tiempo que podía ser ejercido y también de la sujeción al mismo a la ley, al Estado de Derecho. Así que nosotros venimos peleando por esto desde el año 2015 y ahora que hemos llegado a la Asamblea, cuando quien lo podía convocar, lo convoca, pues nosotros reconociendo que es lo correcto, pues nosotros resolvimos apoyarlo sin mirar ningún tipo de cuestión distinta a que simplemente era lo correcto que había que hacer, ponerle límite a la reelección presidencial, a la elección en general y recuperar así uno de los pilares fundamentales. Otro es también recuperar el pilar de la libertad de expresión y lo hemos hecho así con la propuesta de Lourdes Cuesta de libertad de expresión, donde derogamos una ley para reemplazarla por otra porque tiene que existir una por mandato constitucional. En este primer año de gobierno de Lenín Moreno ha decrecido la bancada de Creo y aliados, comenzando por la separación de Suma. ¿Cómo han afectado a Creo los diálogos del nuevo gobierno en los que Guillermo Lasso dice no haber sido tomado en cuenta, Creo? Mire, nosotros hemos propuesto desde el 22 de mayo del año pasado cuáles son las condiciones con las cuales la organización puede dialogar en términos de beneficiar a los ciudadanos. Eliminar la tabla de consumo de drogas, esclarecer la verdad sobre el 30S, derogar la ley de comunicación, dar libertad a las universidades, y eso está planteado hace más de un año. Lo hemos recordado porque además lo estamos peleando y lo estamos diciendo todo el tiempo en la Asamblea, lo está diciendo todo el tiempo Guillermo Lasso y los distintos voceros del movimiento político a lo largo del Ecuador. Y yo creo que en ese sentido lo que más importa son los principios y las cosas que defendemos. Luego, el número pues es relevante para aquellos que toman decisiones con calculadora. Si nosotros creemos que tenemos que enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República o al presidente o al Consejo de la Judicatura, pues nosotros lo hacemos, lo empujamos, lo defendemos y luego pues tenemos los resultados que la ciudadanía ha visto a lo largo de nuestra gestión. Y asimismo en términos económicos, ahora hay una ley económica que ha sido presentada
Efectivamente, la reactivación económica es la tarea pendiente más importante del nuevo gobierno y recibió un impulso muy fuerte con la consulta popular en términos de legitimar una nueva mayoría en la Asamblea en reemplazo de la que arrojó la primera vuelta. El proyecto urgente es la prueba de fuego de esa mayoría. ¿Cómo valora el proyecto? Mire, el proyecto urgente que vienen anunciándolo hace 5 meses y que se ha demorado un año entero en presentarse, pues en términos de algo que sea realmente bueno. Para hablar en términos de la mesa servida, lo que han hecho es encontrar a alguien nuevo que cocine algo potable, pero lamentablemente lo están sirviendo en un plato que todavía tiene tufo a socialismo del siglo XXI y a dirigismo en la economía. Para sacar adelante al Ecuador y hablar de la generación de empleo, pues hay que decirle con claridad a todos los funcionarios, algo que todos sabemos: la mejor política social es la política que crea empleo. Y para crear empleo lo que hay que hacer es dinamizar la economía, principalmente dejándole el dinero en manos de quien lo genera y de quien se lo gana honestamente. Es un contrasentido que queramos invitar a la inversión extranjera, pero no eliminemos totalmente el ISD en lugar de poner todas estas condiciones que se están poniendo. Es un contrasentido que queremos darle a la ciudadanía la posibilidad de volver a acceder a lo que cree que tiene que acceder y mantengamos la paquetaza que encarece la vida de la gente. Es un contrasentido que pretendan insistir en meterle la mano al 13º sueldo. Y yo le quiero contar algo con mucha franqueza. Es verdad que hay cosas buenas en el proyecto, también es verdad, y las aplaudimos, pero nuestra posición es que estamos viendo cómo el Estado y la ciudadanía están frente a nosotros, y el Estado con una mano le acaricia a la ciudadanía y con otra mano le mete un guaracazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Aplaudir la caricia o denunciar el golpe que le están dando a la ciudadanía por otro lado? Tenemos que denunciar las cosas que están mal y tienen que quitar las cosas que están mal. No podemos aceptar que pretendan todavía mantener el tufo a socialismo del siglo XXI en un proyecto de ley que tiene que ser radical. Respecto a la estabilidad fiscal, que es algo fundamental por lo que ha venido luchando, creo, ¿están ustedes satisfechos con que continúe de manera interina el endeudamiento que se había sido programado al inicio del gobierno y que luego se tenga una meta a 3 años plazo que cubre el periodo presidencial de Lenín Moreno para tener un presupuesto sin déficit? A ver, han cambiado algunas personas en el gobierno que dan buenas señales en la dirección correcta. Pero este es el movimiento que, teniendo el movimiento Alianza País, dirigido por el ex vicepresidente Rafael Correa, que hoy es vicepresidente del Ecuador, que teniendo un techo de la deuda, pues lo sobrepasó hace rato. Y primero lo que hay que hacer es responsabilizar a quienes se sobrepasaron en el techo de la deuda, o que digan quiénes fueron los que maquillaron la deuda para que de manera engañada, para que de manera, pues sin reconocerlo, sin saberlo, este gobierno se haya sobrepasado también en el límite de la deuda. Eso primero. Luego pretenden decirle al Ecuador que hay que eliminar absolutamente por 3 años el techo de la deuda para que este gobierno pueda más o menos maniobrarse. A ellos solamente les importa lo mismo que al gobierno anterior, pasar los próximos 3 años. Nosotros vamos a respaldar y creemos que es sensata una primera propuesta que hay que evaluarla en términos de el déficit primario que tiene que ver con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Nos parece correcto. Pero esto de brindarle esta libertad por 3 años al gobierno, que es el mismo, y que es el presidente el que decide quiénes son los ministros que están y en qué etapas están, pues yo creo que es confiar demasiado en quienes durante 10 años gobernaron y lo que hicieron fue endeudarnos, dejar corrupción, dejar desempleo, dejar niños abusados sexualmente, dejar drogas en las escuelas y dejar narcotráfico. En consecuencia, nosotros vamos a apoyar aquellas cosas que sean buenas, vamos a proponer con responsabilidad, reconociendo la realidad del Ecuador, que está sobreendeudado en términos de lo que le permite la ley, para proponer algo sensato que no le dé tanta libertad a un gobierno que, teniendo límite legal, se endeudó como está endeudado. Imagínese usted qué pasaría si es que le quitamos por 3 años el techo al mismo gobierno de los últimos 11 años que nos endeudó en la medida en que estamos endeudados. Roberto Gómez, coordinador de la bancada de Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Encantado. Un saludo a todos. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, con las observaciones al proyecto urgente sobre exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones. Una breve pausa y volvemos. Quédese usted en nuestra sintonía.
Díaz Crespo, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, y buenos días a toda la audiencia. Buenos días. En 10 días tiene la comisión de la Asamblea que tener listo el primer informe sobre este proyecto urgente. ¿Cuáles son las expectativas de la industria textil con los cambios o con los incentivos que propone el proyecto urgente del presidente Moreno? Bueno, yo empezaría diciendo primero que hay un mensaje muy importante del gobierno nacional, del presidente de la República, al haber hecho un cambio radical en el manejo económico. El nombramiento del economista Martínez como ministro es una muy buena señal para los inversionistas, tanto nacionales como obviamente extranjeros. Ayer hemos estado en un evento del Council of Americas donde se ha visto esa diferencia en el enfoque económico y en el enfoque productivo y del comercio por parte de los ministros de las distintas áreas. Y desde la industria textil nosotros vemos con muy buenos ojos los incentivos que se están promoviendo en la nueva ley que se ha enviado a la Asamblea, concretamente temas vinculados a nuevas inversiones de empresas ya existentes, que eso no existía en la anterior legislación y que ahora finalmente se está proponiendo, porque usted tiene que saber, y sabemos todos, que la industria textil es una industria que lleva muchísimos años, no solo décadas, sino hasta más de un siglo en el Ecuador, y necesita obviamente incentivos para las inversiones que sigue realizando. Son impulsos o iniciativas más bien que ustedes desde las cámaras, desde los empresarios han venido exigiendo en los últimos años. Ahora ya se ven en un proyecto de ley, por lo cual tienen que estar de acuerdo, pero las diferencias están en cómo se lo va a hacer. Entonces, proponen, por ejemplo, eliminar el impuesto a la renta a esas empresas que hagan las nuevas inversiones por los próximos 8 o 10 años. ¿Qué proponen ustedes para que se lo pueda poner en práctica? Es decir, ¿cómo calificar qué se puede considerar como una nueva inversión y qué no? Efectivamente, ese va a ser el detalle, el cómo, porque el qué ya lo sabremos, ¿no? Va a haber incentivos, pero ¿cómo se va a diferenciar una inversión nueva en una empresa existente versus todo el resto de su actividad que ya normalmente desarrolla? Ese es un asunto que tendremos que sentarnos a discutirlo, no solo ya en un ámbito como es la Asamblea Nacional, sino realmente ya con el Ejecutivo, con la gente del Servicio de Rentas Internas, que serán quienes tengan que reglamentar estos nuevos incentivos para las empresas ya existentes. Pero definitivamente, al menos lo que sí ya es claro es que hay un mensaje al inversionista que ya está en el Ecuador, a una industria como la textil que genera mucho empleo y que con esto tiene un aliento para seguir dando opciones a los ecuatorianos. Claro, el tema es un poco desde cuándo se lo podría empezar a aplicar, porque como usted bien dice, cómo se reglamentará, se requiere de un reglamento, nuevas normativas para su aplicación, y luego cómo se va a manejar la contabilidad de las empresas, que también se estarán preguntando, es decir, si hay una nueva inversión, el no pago del impuesto a la renta, ¿a qué se aplica y desde qué periodo? Exactamente, porque voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos el caso de empresas que tienen proyectos de inversión por bastantes millones de dólares para ampliar su producción actual en líneas nuevas, pero que a la larga son la misma persona jurídica, y entonces finalmente toda la actividad de esa empresa se va a unificar en sus balances. Habrá que encontrar la manera de diferenciar lo que genere esa nueva inversión, lo que generen esos nuevos activos en los que se van a invertir, para de esa manera poder acceder a este incentivo, que sería una reducción parcial del impuesto a la renta sobre la proporción de esa nueva inversión. Entonces, hay que sentarse definitivamente, una vez que esta ley sea aprobada por la Asamblea y ratificada por el Ejecutivo, por el presidente, hay que sentarse a desarrollar esos reglamentos para que el incentivo pueda efectivamente utilizarse. Y de hecho esto podría tomar más tiempo para aplicarlo desde el próximo periodo fiscal, o quizás más, porque en el caso de la renta pues habría que esperar a que las empresas empiecen a tener renta. Normalmente cuando hay nueva inversión eso puede tomar un tiempo, no se diga si son nuevas compañías, como para que realmente se puedan ver beneficiados. Pero ese es un punto. El otro es la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, del cual ustedes han venido hablando, este impuesto mínimo, como lo llaman, que va a ser gradual desde el 2019, pero recordemos que ya se lo había dicho anteriormente, ahora lo están dejando por escrito, sí, pero
¿Cómo que se lo haga gradualmente? ¿En función de qué? Porque al eliminarlo se está reconociendo que es un concepto erróneo, que grava la renta, que podría incluso no existir. Entonces, ¿por qué mantenerlo, desmantelarlo gradualmente? Stephanie, lo último que usted ha dicho es lo más importante. Este es un impuesto erróneo que castiga realmente a una actividad productiva y no está enfocado en recaudar por efectos de una utilidad que genere la empresa. Entonces, hay que eliminar el impuesto mínimo, hay que devolver los excesos cobrados a los contribuyentes, a las empresas, por este anticipo, porque definitivamente lo que se está poniendo en riesgo con esta fórmula es la liquidez de las compañías por un lado y el futuro de las compañías por otro. Es decir, se está castigando a la final a la inversión, se está castigando a la generación de empleo, se está castigando a la posibilidad de exportar cuando se mantiene un impuesto mínimo que, reitero, no está gravando a la utilidad de una compañía, sino realmente a la operación. Entonces, nosotros creemos, y en esto estamos seguros que así va a pasar, el presidente ha dado su palabra de que se eliminará el impuesto mínimo. Creemos que también va a ser muy importante, Stephanie, el tema de cómo se reglamentará, una vez que ya se apruebe la ley, cómo se reglamentará la devolución del exceso, porque no nos olvidemos que ya existe hoy por hoy una manera de solicitar la devolución del exceso, pero que lastimosamente el gobierno anterior le puso un factor o un requisito para poder acceder a la devolución, que era una tasa impositiva efectiva. Entonces, esperamos que eso se elimine y que realmente una empresa que pagó un anticipo que supera su impuesto a la renta causado pueda recuperar el 100% del exceso pagado. Ok, eso se propone que se aplique desde el 2019. Lo que es gradualmente es el impuesto a la salida de divisas a partir del próximo año también. Y en eso ustedes, como industria textil, que busca incrementar su producción, exportar menos, que haya más producción local para menos necesidad de importación, ¿cuál fue el impacto finalmente de esta medida en su sector? ¿Qué sugieren ustedes sobre el impuesto a la salida de divisas? Excelente punto y el enfoque de decir lo que la industria textil le aporta al país. Por un lado nosotros exportamos, pero por otro lado también somos un sector que sustituye importaciones y de esa manera puede atender el mercado local. Y el impuesto de salida a las divisas ha afectado significativamente a la liquidez de las compañías, porque es un 5% que se paga cuando una empresa textil importa su materia prima, cuando importa su maquinaria, cuando importa sus repuestos, cuando importa sus insumos. Entonces está afectando por un lado el costo de producción, nos encarece más y tenemos que ser claros que la competitividad es uno de los factores más importantes que debemos de corregir como país, la competitividad estructural y la competitividad sistémica del Ecuador. Y por otro lado también castiga la inversión, porque si queremos traer una máquina nueva o varias máquinas nuevas, tenemos ese 5% de impuesto adicional que es del ISD. Entendemos perfectamente que no es fácil eliminar un impuesto que se convirtió en recaudatorio y que hoy por hoy es una cuenta importante dentro del fisco. Sabemos de eso y somos conscientes de eso, y es un momento que hay que empujar al país desde todos los lados, y nosotros somos parte de esos actores que debemos empujarlo. Pero sí es necesario ir evaluando la posibilidad de, sobre todo, eliminarlo para lo que es producción, para lo que es materia prima, para lo que son insumos, maquinaria, repuestos, y después sí analizar detenidamente la eliminación definitiva de este impuesto, quizás dejar un pequeño remanente de la tasa para efectos de control, pero eliminarlo para ir ganando competitividad. Ahí está la propuesta, es decir, ¿en qué rubros ir eliminándolo primero, que es lo que ustedes proponen? La industria textil con cifras del 2017, es el segundo sector que genera más fuentes de trabajo en el país. Hay un alto porcentaje de mujeres, por cierto, y digo eso porque aquí lo que cabe preguntarse es cómo lograr para la industria que estos incentivos sí generen mayor fuentes de trabajo, es decir, mayor seguridad jurídica para que haya mayor inversión traducida en más empleos para fabricantes, distribuidores de telas, tejidos, insumos, maquinarias para la industria textil. A ver, ahí está el gran reto que tiene el Ecuador. Por un lado, resolver el problema de empleo, el que los ecuatorianos tengamos más oportunidades de empleo adecuado, y por otro lado, o a la par de eso, está solucionar lo que decía de la competitividad. La industria textil definitivamente es una industria sumamente importante para lograr ese objetivo.
Por un lado, somos grandes generadores de plazas de empleo directo, son 185.000 personas que hoy por hoy dependen de forma directa del sector textil y confección, 70% efectivamente son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia, eso le da una importancia social y económica muy grande al sector textil y confección, y por otro lado somos un sector que exporta, y un sector que para exportar está sufriendo las consecuencias de los altos costos de producción y de la falta de competitividad del país. Entonces, hay que hacer lo posible por mejorar las condiciones, la estabilidad macroeconómica ayuda en eso, la confianza es clave para eso, pero hay otros factores, factores políticos, factores sociales, factores tecnológicos, factores incluso ecológicos que se analizan para invertir, factores legales. Entonces, realmente se están dando buenos pasos. Ayer los mensajes del presidente de la República, del ministro de Economía, del ministro de Comercio Exterior, del ministro de Hidrocarburos fueron muy importantes para los inversionistas nacionales y extranjeros. Se ve que hay una decisión de cambiar. Ahora hay que ir concretando las cosas para que la inversión realmente, tanto la nuestra, la local, como la extranjera, se concrete y podamos sacar adelante esta situación difícil en la que nos encontramos y sobre todo, insistiré, generar empleo, que de esa manera la cosa empieza a dinamizarse mucho más. Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también. A usted, 7:31. Vamos a una pausa y al regresar, Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. Una circular de la empresa coordinadora de empresas públicas descarrila una disposición presidencial para establecer concursos en la contratación de seguros. Lo conversamos, manténgase en nuestra sintonía. Patricio Salas, secretario ejecutivo de FEDESEC, Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Buenos días a toda la teleaudiencia. Usted le envió una carta a Edison Garzón, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, donde le refiere que en el contexto de los diálogos del Consejo Consultivo Productivo y Tributario creado por el presidente Lenín Moreno, el pasado 26 de febrero de 2018, el entonces secretario general de la Presidencia de la República, Andrés Mideros, comunicó a la empresa coordinadora de las empresas públicas que respecto a la contratación de seguros para las empresas públicas de la función ejecutiva se proceda siempre a buscar la mejor opción en precio y calidad de conformidad con la ley. Teóricamente, de esta forma, el presidente Lenín Moreno puso fin al ilegal y abusivo monopolio de la empresa pública Seguro Sucre. ¿Se está cumpliendo la disposición presidencial o se la ha interrumpido? Bueno, nosotros efectivamente al conocer una circular que había expedido el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, nos pronunciamos al respecto en el sentido de que debería continuarse con la política instaurada por el actual gobierno en el sentido de aperturar la contratación de seguros de las empresas públicas hacia todo el mercado asegurador, es decir, permitiendo una limpia y sana competencia al tenor de lo que manda la ley, lo cual es de beneficio para el país. Ya sobre esto nos habíamos pronunciado también con ocasión de nuestra participación en el Consejo Consultivo que fue promovido por el presidente de la República y propusimos el que debería darse esta apertura porque eso va a ser de mucho beneficio para el país y ciertamente para los contratantes, ¿no? Y recalcando, eso sí, que nuestra intención no es excluir a ninguna empresa de seguros, sino permitir la participación de todas aquellas que se sientan en la capacidad. Ahora, pero precisamente esta proveer, circular, ¿no?, plantea exclusiones, porque durante 10 años hubo una exclusión de la empresa privada y solo era para la empresa pública. Entonces ahora en los concursos se está cumpliendo con lo que dijo el presidente, que haya concursos, pero dicen, van a concursar los que acrediten experiencia de 3 años en contratación con la empresa pública. Pero si durante 10 años no han contratado nada, ¿quién va a acreditar esa experiencia? Mire, específicamente desde esa circular nuestro planteamiento ha sido muy concreto en cuanto a su contenido. En primer lugar, nosotros velamos por la seguridad jurídica que deben tener
todos los participantes en una negociación contractual, como efectivamente así lo ratifica la propia ley de contratación pública, ¿no? Esa seguridad jurídica se enmarca en respetar los derechos de lado y lado, tanto de los contratantes como de los contratistas. Y ahí hay algunas disposiciones que están emanadas en esa circular que no se apegan a los conceptos técnicos y a los conceptos que deben velar dentro de este amparo de seguridad jurídica. Por otro lado, hemos mencionado que la entidad que es la indicada según la ley y su reglamento para poder determinar lineamientos vinculantes para el tema de contratación pública es el CERCOP. Y el CERCOP también lo ratificó en marzo del año pasado en un oficio, en el sentido de que ellos son la autoridad para poder dictar esos lineamientos, no mediante una circular por parte del presidente de las empresas públicas. Aquí y por otro lado, como usted lo menciona... La disposición presidencial se basa en el artículo 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que ordena que todas las instituciones y entidades del sector público se sujetarán a concursos de ofertas entre empresas de seguros constituidas y establecidas legalmente en el país. Entonces, el problema sería, ¿qué prevalece? ¿La ley o una simple circular? Definitivamente la ley, y no solamente la ley orgánica de monetaria y financiera, sino también la ley orgánica de contratación pública, porque el régimen establecido o que se ha venido utilizando para contratación de seguros es un régimen especial excepcional, que además debe estar debidamente sustentado en resoluciones por parte de las autoridades de estas entidades contratantes que justifiquen sin lugar a dudas y de manera motivada cierta la necesidad de ir por ese régimen especial. Eso creo que lo mejor para el país, lo mejor para la entidad contratante es que se ciña estrictamente al proceso establecido en las leyes y que se convoquen a los concursos donde se permita la participación mayoritaria del sector asegurador, porque eso va a tener como beneficio mejores condiciones y mejores servicios para el contratante. Respecto a los beneficios, según comunicado emitido por la Cámara de Comercio de Guayaquil, la disposición del gobierno anterior, emitida por oficio circular de la Presidencia de la República, formó un monopolio luego de la fusión de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte el 2017, que son dos empresas incautadas. ¿Qué resultado trajo durante esta década, durante una década, que estas aseguradoras del Estado copen el 100% de los seguros del sector público? Bueno, como mencionaba, la decisión de contratar o de mantener este esquema de contratación debe estar debidamente motivada por las entidades contratantes y habría que analizar cuáles fueron los planteamientos y los justificativos en sus respectivas resoluciones y compararlos con lo que han sido los resultados para el beneficio de estas entidades contratantes. Yo lo que puedo manifestar es que el sector asegurador en su conjunto está en plena capacidad, tanto técnica, en su solvencia y en su calidad de servicio para poder atender la demanda de las instituciones del sector público, como lo ha demostrado fehacientemente con su participación en la atención de más de 40.000 casos derivados del terremoto del 16 de abril de 2016, donde manejamos indemnizaciones por $600 millones y el sector asegurador demostró sin lugar a dudas una solvencia suficiente para atender ese tipo de reclamaciones. Ahora, la decisión presidencial, truncada momentáneamente por esta circular de la empresa coordinadora de empresas públicas, es para que las empresas públicas puedan acceder a mejores y mayores opciones de contratación. ¿Han recibido ya alguna respuesta de la presidencia? Mire, la decisión presidencial, obviamente, la apertura para que se lleven a cabo concursos de seguros, busca ese fin, ¿no? De mejorar los procedimientos y mejorar los resultados. Insisto, para nosotros el tema de la seguridad jurídica de los participantes, así como la equidad que debe mantenerse sin ningún tipo de restricción para la participación de todo el mercado, también es un tema que tiene que respetarse.
A raíz de nuestra comunicación, hemos sido citados para una reunión con el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas y esperamos que fruto de esa reunión se puedan corregir esta situación para que se permita de manera transparente, de manera totalmente abierta, la participación de todo el sector asegurador, menciono nuevamente todo el sector asegurador, con sus mejores capacidades, con sus mejores servicios, lo cual va a traer como redundancia el beneficio para la entidad contratante, que es del interés de todos, porque siendo el contratante el Estado somos todos. Patricio Salas, secretario ejecutivo de FEDESEC, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. Mañana en Contacto Directo estarán Lenin Artieda y Samantha Mora, y contigo, Alfredo, será este lunes. Nos vemos el próximo lunes.